¿Quiénes son los que, o quiénes son las empresas o los individuos detrás de estas empresas que desarrollan esta tecnología, ¿no? Que permite estas comunicaciones, el software, el hardware, las redes? ¿Qué empresas son? ¿Son empresas financieras? O sea, ¿son fondos financieros? ¿Son empresas químico-farmacéuticas? No, son los grandes gigantes tecnológicos. Son las que están produciendo el hardware y el software para, vamos a decir, entrar a este modelo de digitalización de la economía, digitalización de la sociedad. Ese es uno. ¿Son los gobiernos los que están llevando a cabo esto? Miklos, realmente, o sea, nos estamos conduciendo a un fin. Hay un grupo que se sienta dentro de una mesa, ¿viste? Como muchas veces vemos en las películas, conformado por 12 personas de diferentes partes de la élite, ¿no?, mundial, que nos están conduciendo, llevando hacia un determinado objetivo. ¿O es muy conspiranoico lo mío? No, no es conspiranoico. Y gracias por hacer esta pregunta, porque generalmente no se tilda de conspiranoico a quien se atreve a establecer una estructura de mando frente a esta situación. Esto es efectivo. Solamente voy a plantear una pregunta muy lógica. Estamos orientándonos hacia una sociedad tecnológica, ¿no? Hacia la tecnosociedad, donde todas, incluso las relaciones humanas, ya están siendo mediadas por tecnología. El hecho de que nosotros hablemos así, no solamente, bueno, ahora por razones obvias, tú estás en Argentina, yo estoy fuera de Argentina, pero incluso dentro de los países, dentro de las mismas ciudades, ¿no?, donde tienes relaciones que son ya virtuales, la virtualización gradual de las relaciones, el trabajo, ¿no? Esta idea de que ya trabajamos en entornos virtuales, en espacios virtuales, el trabajo remoto, se empieza a hablar de trabajo híbrido como para darle una esperanza a la gente de que todavía no vamos a poder juntar en sitios para interactuar físicamente con otras personas. Tú lo que estás viendo aquí es una tecnificación de la sociedad, ¿no? La mediación de las relaciones humanas a través de la tecnología y de todos los aspectos del ser humano a través de la tecnología. Preguntas muy sencillas. ¿Qué empresas son? ¿Son empresas financieras? O sea, ¿son fondos financieros? ¿Son empresas químico-farmacéuticas? No, son los grandes gigantes tecnológicos. Son las que están produciendo el hardware y el software para, vamos a decir, entrar a este modelo de digitalización de la economía, digitalización de la sociedad. Ese es uno. ¿Son los gobiernos los que están llevando a cabo esto en Occidente? No. Ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los gobiernos ni la Unión Europea, ni nuestros gobiernos en América Latina. Eso no ocurre. Son las grandes empresas tecnológicas las que desarrollan esa tecnología. Por el lado de China, también son empresas privadas, pero hay una diferencia fundamental. En China, el que sigue cortando el queque ahí es Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. O sea, las empresas operan bajo la venia y la autorización del Partido Comunista Chino, punto. Entonces, en China sí tienes un Estado que te controla todo. En Occidente el Estado ha sido demolido por el tecnocorporativismo. Literalmente. Tú puedes ver incluso información sensible en los Estados Unidos, los contratos de cloud computing que se disputaban entre Amazon y Microsoft para guardar, no, para tener archivada, bueno, para decir en la nube, para tener en la nube información sensible o crítica de inteligencia de los Estados Unidos. Son las empresas privadas. La infraestructura digital le pertenece a empresas privadas. Ese es el primer punto. ¿Quiénes desarrollan las tecnologías? ¿Quiénes las venden? ¿Quiénes las administran? ¿Quiénes las regulan? ¿Mm? Y quiénes se benefician de este desarrollo tecnológico. Ese es un punto. Y dos, ¿tú crees que son los presidentes o los primeros ministros de nuestros países o sus aparatos del poder ejecutivo, incluso del legislativo, los que tienen esta visión de tecnología, esta visión de tecnofuturo? ¿Tú crees que ellos tienen la visión, la capacidad para, vamos a decir, proyectar una sociedad tipo gran reseteo, o de cuarta revolución industrial? Eso proviene de mentes que están metidas en el mundo tecnológico. Punto. Y otra cosa, el poder económico, no solamente de estas empresas, solamente para que te des una idea, las 6 primeras empresas de Occidente que están a nivel de capitalización de mercado, es decir, el número de acciones que tienen por el precio de esas acciones en un determinado día. Puede variar la capitalización de mercado porque el precio de las acciones varía todo el día. Es una especie de símil para lo que es el Producto Bruto Interno de una nación.
¿Ok? Entonces tú dices el valor de mercado, la capitalización de mercado de estas empresas. Tú tomas Google, tomas, o sea, Alphabet, tomas Microsoft, Google, Apple, Facebook o Meta, las tomas a ellas y estas empresas tienen un PBI combinado, o sea, una capitalización de mercado que es mayor que el PBI de los 10 países más grandes de América Latina. La fortuna de Jeff Bezos, y con esto para que te doy una idea, la fortuna de Jeff Bezos, que ahora es el segundo, porque Elon Musk está primero, pero vamos a decir, la fortuna de Jeff Bezos personal es superior al PBI de los 68 países más pobres del mundo. Un solo individuo tiene más, vamos a decir, más dinero, más activos, no solamente dinero, instrumentos financieros, propiedades, lo que sea, que los 68 países más pobres del mundo. O sea, quiero que entiendas esto, y no solamente es Bezos, Page y Brin de Alphabet, ¿no? Los fundadores de Google, Bill Gates, que tanto se ha hablado de Gates, que sí está metido en todo esto, o sea, ni siquiera es conspiración que el tipo está financiando a la Organización Mundial de la Salud, que él financia a Gavi, que a través de su fundación Bill y Melinda Gates financia una serie de actividades no solamente en salud, financia programas de investigación en universidades, es decir, la privatización de la agenda de investigación en las universidades públicas y privadas de los Estados Unidos y del mundo. No solamente él, porque Zuckerberg también tiene la Chang Zuckerberg Initiative, tienes el Jeff Bezos Earth Fund, tienes Elon Musk que también tiene sus actividades. O sea, es esta gente la que tiene la visión, la tecnología, el conocimiento y los medios y el poder económico para a través de ese poder económico privatizar el poder político. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, los Estados Unidos durante mucho tiempo han estado trabajando, ¿no? A través, principalmente Obama fue su gran delfín. Las Big Tech entraron con Obama. A través de la penetración en el Partido Demócrata en la Unión Europea, ¿no? En conjunto también con los fondos financieros, ahí está metido Soros, que es uno más de tantos, ¿no? Y esa es la forma como han infiltrado el poder político. Entonces han privatizado el poder político y han privatizado el poder también de las supranacionales. Cuando tú donas más que el gobierno de Francia, Alemania, el Reino Unido, Australia y Canadá juntos, como es el caso de Bill Gates en la OMS, no es que a ti te recibe Tedros Adhanom, sino que Tedros Adhanom se pone los zapatos de charol, se pone los zapatos de charol para recibir a Bill Gates. Claro, Esta es la realidad. Lo adora como a Dios, olvídate. Exacto. Exacto. Y para cerrar esto, con toda esta, ¿no? Vamos a ir a un principio lógico. Cuando tú tienes, ¿no? Porque dicen que complicado debe ser dirigir esto, no es tan complicado, o sea, sí es difícil, pero no es imposible, porque existe la tecnología para coordinar estas acciones. Y otra cosa, un principio muy lógico. Pongamos que estás en una cueva y hay 1000 personas dentro de esta cueva, 100.000 personas dentro de una cueva, y todo está oscuro. Y de repente se abre por ahí un ojo de luz, y entra un ojo de luz. ¿Tú crees que es necesario coordinar a todas las personas para que caminen hacia ese ojo de luz o orgánicamente esas personas se van a ir alineando y van a ir dirigiéndose hacia el ojo de luz? Es así. ¿Cuál es ese ojo de luz? Los incentivos y los desincentivos. El ojo de luz es la agenda, ¿no? Las diferentes agendas. Vamos a decir, la agenda del medio ambiente, la agenda del aborto, la agenda LGBT, la agenda feminista, la agenda multiculturalista, la agenda de la eutanasia, la agenda del especismo o animalismo, todas esas agendas que sirven como ojo de luz. Y después, a través de incentivos y desincentivos, incentivos pueden ser puestazos en organismos multilaterales, un fellowship en alguna universidad, pescas un mediocre que nunca le ganó a nadie y de repente lo nombras, no sé, campeón de género. Ojo, este título estúpido existe en las Naciones Unidas, los campeones de género. Lo nombras campeón de género, un inútil que nunca sirvió para nada, y lo mandas 6 meses a hacer un estudio en Harvard. Entonces el inútil después va a poner en su currículum, soy ¿no? exalumno de Harvard, porque así se van inventando los CVs. Entonces, tienes ese tipo de incentivos. 5 minutos de fama en la televisión, sácate la foto con los artistas de Hollywood para que lo pongas en Instagram, ¿no? Escribes en los periódicos, apareces en los medios de prensa. Son diferentes formas de incentivar. No son ilegales, ese es el punto. Por eso es que dicen, no, nosotros no estamos haciendo nada. Claro, no es ilegal que a un imbécil ¿no? Si alguien le quiere dar una beca a un imbécil para que se vaya 6 meses a Harvard a hacer algún diplomita, no es ilegal, pero es profundamente inmoral. Y por el otro lado, a los que no se alinean estas agendas, bueno, muy sencillo.
te hacemos mala campaña, te destruimos, te censuramos, te perseguimos, te ridiculizamos y incluso en casos más extremos hasta te podemos eliminar. Así funciona, o sea, no es tan difícil. Y la tecnología está en los medios, ¿no? Los correos electrónicos, los celulares, los teléfonos, satélites, las reuniones anuales de Davos, del Banco Central de los bancos centrales ¿no? de reserva, tienes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Aspen Institute, del Council of Foreign Affairs, bla, bla, bla. Tienes un montón de foritos. Así funciona. Bueno, me voy a ir a dormir tranquilo esta noche, me estoy dando cuenta. O sea, tenemos la manzana rodeada, es como que cómo combatimos esto, ¿no? Pero se me venía a la mente a medida que vos ibas describiendo la última parte de tu respuesta, ¿no? Ibas describiendo cuál era la realidad de esta agenda. El día de hoy estaba viendo un par de videos sobre la Agenda 2030, ¿no? Uh-huh. Y hablaban de las diferentes agendas en diferentes áreas de la sociedad que se están impulsando para lograr una igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo digo, che, a ver, yo esto lo vi en algún otro lado, y a ver, yo cristiano, esta es la fiel representación del evangelio secularmente hablando. O sea, me lo están vendiendo como si fuese que esta agenda va a proveer toda aquella respuesta y solución a los problemas que tenemos los seres humanos comunes, ¿no? Todos los días, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la falta de educación, el tema de la desigualdad, el tema de las mujeres, te lo venden como si fuera el evangelio. Yo recuerdo que la última vez que hablé con vos, tuvimos una charla, en realidad vos nos diste cátedra sobre el transhumanismo y hablabas justamente de esto también vos, ¿no? Y utilizabas este ejemplo también, ¿no? Que parece ser que es el nuevo evangelio, el evangelio del siglo XXI. ¿Qué opinas al respecto? Porque están buscando convencernos de tal forma que todos creamos que esto está bien y hacia allá nos tenemos que conducir como manada, ¿no? Entonces, ni siquiera necesitan muchas veces apelar a la fuerza. Eso es lo más triste de todo. O sea, las dictaduras perfectas son aquellas que nacen de la voluntad del esclavo, por ser esclavo. Y eso es lo terrible. Y esto no es un trabajo de la noche a la mañana, esto es un trabajo ya de por lo menos 2, 3 décadas, donde tienes a generaciones adoctrinadas cada vez con mayor intensidad hacia estas agendas, ¿no? Hacia la aceptación de estas agendas, hacia la aceptación de la mentira como verdad, a la aceptación de lo subjetivo como objetivo. Es la abolición completa de la verdad en manos del relativismo, en manos del utilitarismo, en manos del materialismo. Y sobre todo esta religión secular que tú bien mencionabas, ¿no? Esta idea de que todo es una narrativa secular. Bueno, tienen su religión, que es el cientificismo, ¿no? Esta adoración a la ciencia. La ciencia ya no es un instrumento para la búsqueda de verdades, de algún tipo de verdades objetivas, sino que la ciencia pasa a ser de instrumento a objeto de adoración. Ya no te dicen, oye, la ciencia es un elemento elemental para que la ciencia progrese, es que haya debate, que haya disputa, que haya cuestionamiento. Ahora hay censura. Claro. Eso es una cosa. Y dos, la ciencia te da ciertas respuestas, pero no te las da todas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la eliminación, ¿no? De la disidencia, ni siquiera la disidencia, la censura completa de los cuestionamientos legítimos de la otra parte. Ahí ya no tiene ciencia, eso es politización, eso es poder político y se usa la ciencia como este caballito de batalla. Ahora, la Agenda 2030, por ejemplo, que tú mencionas, es una de las tantas agendas, es simplemente la institucionalización o la formalización de sus agendas, que son completamente impopulares e ilegítimas, porque no nacen de las necesidades del pueblo, sino nacen de la visión de una élite. Son de estas élites que ¡ay, que el conspiranoico! Por favor, váyanse a ver los foros, ¿no? Las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos. Ahí tienen cuando la gente dice la élite, ahí está su élite. Desde premios Nobel hasta actores de Hollywood, ¿no? Los magnates de los gigantes tecnológicos, los directores de fondos financieros, primeros ministros que son simplemente en algunos casos súbditos o chulis, como decimos en Perú, chulis de los grandes capataces, ¿no? De los grandes poderosos. Y ahí está tu élite. Y no solamente es el foro de Davos, o sea, se hablaba de Bilderberg durante mucho tiempo. Bueno, Bilderberg es una de tantas, o sea, sí, Bilderberg también, pero bueno, ahí también tienes
este tipo de, tu élite, la élite que te está, vamos a decir, conculcando libertades o que está detrás de esto, porque esto no es espontáneo. A mí me da risa cuando me dicen, ay, son teorías de conspiración. Quien crea que mis políticas sanitarias, entre comillas, exactamente iguales, calcadas, que se aplican desde Rumanía hasta Canadá, pasando por Guatemala, Chile, vamos a decir Nueva Zelanda, quienes crean que eso es espontáneo, porque son exactamente iguales, viven en otro planeta. Eso es coordinación, por una sencilla razón. Cada país tiene sus particularidades, cada país tiene sus necesidades, una geografía distinta, una cultura distinta, una forma de interpretar y ver el mundo distintas, ¿no? Como decían los guachafos de izquierda, una cosmovisión, porque es una estupidez esa palabra. Bueno, la cosmovisión. Son diferentes, pero lo que estás viendo es una estandarización criminal de todo este tipo de políticas. Eso es evidencia irrefutable de que esto no es espontáneo, esto es coordinado. Funciona bajo el paraguas del globalismo progresista y tienes organismos supranacionales que te dirigen, vamos a decir, la gran narrativa, y operando debajo los estados nacionales, sea a través de ministros, a través de presidentes, que simplemente son payasos de turno. O sea, lo que tienen ustedes en Argentina, Fernández, pues es, ok, simplemente para evitar problemas voy a decir que el sujeto es un impresentable. Es un marmota, es un marmota, hay que decirlo. Es lo mismo de lo que hay en Perú, ¿no? Con Castillo, o en el mismo Reino Unido con Boris Johnson. Mamarrachos, son mamarrachos al servicio del poder. A ver, recién hacías, en la anterior respuesta que dabas, ¿no? Describías a estos magnates, ¿no? A estas personas, individuos que económicamente son más poderosos que muchos países en el mundo, ¿no? Recién hablabas de esos. Que hagan la matemática, si no me creen, por favor. Vayan y confírmenlo ustedes. Y decía, ¿no? Me ponía a pensar, ¿no? En este momento estamos haciendo una transmisión por medio de YouTube Live, ¿no? Y en definitiva todas estas personas terminan siendo los dueños de todo aquello que nosotros utilizamos y por donde muchas veces nos movemos y demás para hacer nuestro laburo, para vivir nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Terminan de una u otra manera, de forma directa o indirecta, siendo los dueños de nuestras propias vidas y nosotros terminamos como convirtiéndonos en esclavos del siglo XXI de todas estas personas, ¿no? Ahora, la pregunta es, Miklos, o sea, ¿y cómo combatimos esto? Porque parece ser, o sea, que nos estamos enfrentando a una deidad que es imposible de rebatir. ¿Por qué? Porque el poder económico que tienen, ¿no? El poder que tienen ya a través entiendo yo, de la pobreza de muchos países, cómo muchos países están en deuda con estas personas y demás. Son muchas cosas juntas, ¿no? ¿Cómo haces para combatirlo? ¿Qué nos recomendás? Bueno, en realidad todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. En realidad todo el mundo que sabe Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa si alguien entra a tu casa y amenaza el bienestar de tu familia? ¿Qué haces? Yo actuaría de una forma poco cristiana para muchos. Agarro lo que tenga a mano y lo saco, ¿se entiende? Por supuesto. Yo voy a decir lo siguiente. Yo soy un hombre pacífico en esencia. Y esto puede parecer una estupidez, pero yo realmente, a pesar de lo mucho que me peleo en redes, pero yo soy un hombre que desea vivir en paz. Eso es lo que yo quiero. Quiero vivir en paz, respetando la vida de los otros, que respete mi espacio, vamos a decir, relacionarme normalmente con mis amigos, con mi familia, ¿no? Que los hijos crezcan bien. Eso, tener una vida decente, no busco grandes poderes económicos, nunca me ha interesado. Entonces yo no estoy hablando vamos a decir, desde que tenga un interés político, que yo busque, ¿no?, la disrupción porque simplemente quiero ser disruptivo. No, yo no busqué esto. O sea, yo por mí hubiese vivido una cuestión mucho más tranquila. Pero lo que estoy viendo es un conjunto de políticas públicas y un conjunto de instituciones que están formalizando lo ilegítimo, que están formalizando lo impopular y están formalizando lo repudiable, están formalizando lo repugnante. Estas campañas, por ejemplo, ¿no?, de transición, ¿no?, de transición sexual de menores,
Eso es criminal. Para mí son crímenes de lesa humanidad que ahora se están normalizando. Mm. Que te toquen a los hijos de esa manera. Que no haya justicia. Porque ahora sí, no hay justicia. Que no se escuche el clamor de las mayorías. Y si no fuesen mayorías, que no se escuche el clamor de esas minorías, que no lo son. Y que se privilegie, por ejemplo, a minorías que siempre vivieron, pues no siempre, pero en las últimas décadas vivieron en relativa paz y que ahora buscan privilegios sobre los privilegios. Y todos tenemos que acomodarnos al estilo de vida, desde mi perspectiva, condenable de algunas minorías. Yo no tengo por qué aceptar eso. Entonces, si te cierran todos los canales para dialogar, si los espacios de representación y participación política, tú escoges a ciertos políticos y a las 2 semanas ya te diste cuenta que se vendieron y no te representan, entonces cuando te cierran todos los canales de consenso, de diálogo, de negociación política, ¿qué es lo que te queda? La fuerza. O sea, lo pido, o sea, lo digo sin ningún ánimo de polemizar, lo digo sinceramente. No, no, ¿Qué pero se haces entiende. tú? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las, vamos a decir, con las huelgas de minas? Pasa Y eso ojo, también. quiero hacer una salvedad, porque hay veces de que nosotros, los que somos y defendemos, ¿no?, ciertos valores, parece que está mal que digamos ciertas cosas, ¿no? Pero de repente te doy un ejemplo. Hace 2 o 3 años atrás se estaba haciendo una reforma en tema jubilatorio acá en Argentina, ¿no? Y la izquierda, porque supuestamente los políticos que la encabezan consideraban de que era una medida injusta, incorrecta, apelaron a la fuerza y hoy por hoy vos podés buscar esto en internet, vos podés ver el Congreso de la Nación Argentina cómo estaba rodeado de militantes de izquierda, todos encapuchados con piedras en la mano, con armas, todo queriendo entrar y asaltar. ¿Por qué? Porque si lo hacen ellos es supuestamente por la lucha de la democracia, los valores, esto. Si lo hacemos nosotros somos unos antiderechos, somos la extrema derecha, somos facho, somos esto, somos lo otro. Entonces también vale la pena aclararlo a esto, porque, a ver, cuando no te queda más remedio, como vos decís, o sea, es la fuerza, ¿se entiende? Esto lo quería aclarar porque si no parece como que de un lado sí, del otro lado no. Exacto, y tienen el cuajo de tratarte de fascista y de nazi. Los fascistas que utilizan técnicas fascistas, estados totalitarios, adoctrinamiento, represión de la opinión, de las libertades, los fascistas hablándote de fascismo. Es increíble, o sea, hemos llegado a un punto donde es normal, por ejemplo, ridiculizar a la Virgen María o ridiculizar a Jesús o ridiculizar la religión en general, ¿no? Y si pones algo con respecto a eso va a ser celebrado y las redes sociales se van a encargar de que esos mensajes se difundan, porque lo que buscan abiertamente es la disolución de la religión. O sea, el cristianismo en Occidente te aporta valores y principios absolutos, que son el principal freno del relativismo progresista. Esos absolutos te impedirían implementar la agenda del progresismo en sus diferentes variantes. No podrías. Entonces, por eso es que van a promover activamente desde sus plataformas la difusión de esos mensajes que apunten hacia la destrucción de los absolutos. El metaverso, todas las categorías trans son relativismo aplicado, por ejemplo, ¿no? Tú en el metaverso puedes ser un avatar, puede ser lo que sea. En el mundo real también, o sea, no quiero ser mujer, me siento hombre. Y no quiero ser hombre, me siento mujer y me siento tan mujer que incluso me voy a meter a la UFC a meterle cocachos a otra mujer, ¿no? A una mujer de verdad. Y te das cuenta, o sea, cómo esta alteración de la realidad, esta alteración de la verdad tiene consecuencias que son severas. Y por otro lado, si tú, o sea, vamos a decir, apelas a tu derecho total de defenderte frente a estas agresiones, y tú utilizas los mismos métodos ¿no?, para ridiculizar al oponente, te están censurando. Totalmente. O sea, hace poco, por ejemplo, en Europa, ¿no?, para la cuestión era un homosexual que estaba ridiculizando a Jesús y María, ¿no? Creo que era un payaso, estos diputados europeos homosexuales, ridiculizando el cristianismo. Uy, perfecto, salió en la revista no sé cuánto Gay Skier, no sé qué cuestión. Todos los medios de prensa se encargaron de difundir eso. Cuando tú criticabas eso, creo que tú lo pusiste. Sí, a Creo que mí a ti te pasó en tu Instagram.
Me lo bloquearon, me lo borraron y ahora, hoy me di cuenta que cuando hago live streams o intento hacer live stream en Instagram, no avisa, no manda las notificaciones a mis seguidores. Entonces digo, che, mucha casualidad lo que pasó con lo que está pasando. ¿Qué onda con esto? Es que no es casualidad, ese es el punto, no es una casualidad, esto está abiertamente digitado. Y ni siquiera es tan difícil, o sea, remotamente a través de los tweaks, como se llaman, tú haces unos tweaks, unos arreglines en tu plataforma y remotamente puedes aplicar diferentes tipos o mecanismos de limitación, de por ejemplo que no notifiquen o que simplemente no te vean o simplemente bloquearte o que no se permitan hacer comentarios. Tiene miles de formas de limitar tu mensaje. Y eso es otra cosa. Nosotros nos enfrentamos a, vamos a decir, a diferentes técnicas de censura. Por ejemplo, en Twitter, que te quiten seguidores diariamente. El caso yo es algo que yo vengo sufriendo de 2018 principios. Diariamente Twitter me tiene que quitar, yo lo he visto, donde estás con un cierto número y ¡pum! Literalmente te quitan 20, 30 seguidores. Entonces ahora tendrías que, obviamente no se refleja eso en los números. En Facebook también, cuando te restringen Sí. los posts. En Instagram, bueno, yo en Instagram no he sido tan polémico, por eso no me ha ido tan mal. Vamos a decir, trato de segmentar las redes para diferente uso. Entonces, en YouTube trato de difundir contenido de carácter educativo. Entonces, trato de no ser polémico, pero no es que esté evitando, sino que creo que es una herramienta poderosa para educar a la gente en temas de los que no están bien preparados. Por ejemplo, cuestiones tecnológicas, de ciencia. Entonces no voy a quemar eso porque es una plataforma importante. Pero si me quiero agarrar a golpes, si quiero ponerme polémico, ahí me voy a Twitter. Twitter es el Coliseo Romano para mí. En Twitter sí, me lo han cerrado, me han suspendido, ya me importa. Instagram es contenido más visual, ¿no? Entonces trato de compartimentalizar las redes, pero al final en todas tienes que navegar con ¿no? Con cuidado, porque si no te censuran. Están tratando de destruir la religión cristiana. ¿Cuál es la razón por la que crees, además de lo que habías mencionado, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que crees que están tratando de destruir la religión cristiana? Y además, ¿en qué te basás para creer de que eso está ocurriendo, Miklos? A ver, muy sencillo. De partida, desde una perspectiva sociocultural e histórica, Occidente, la civilización occidental, desde Europa, que es la matriz, hasta América, ¿no? Algunas partes, vamos, de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Estos países no se entienden sin el aporte del judeocristianismo. Es imposible. Somos países, somos culturas que están impregnadas por el judeocristianismo. Vamos a decir, desde el ordenamiento social hasta el ordenamiento político. Ahí vamos a decir en casos, voy a hablar del caso de mi país, del Perú, que también debe ser el caso de Argentina. Vamos a hablar de América, donde no llegaba el Estado, tú siempre veías una cruz en lo más remoto de un territorio. No tenías una agencia estatal, pero sí tenías una cruz, tenías una iglesia, tenías una capillita. O sea, la iglesia también dio, vamos a decir, los templos cristianos, ¿no? Te dieron presencia de poder político, de poder social, de poder, vamos a decir, incluso de ordenamiento económico, en lugares donde no había Estado. La cuestión cultural en cuanto al arte, el arte de Occidente es un arte que se inspira inicialmente en el judeocristianismo. Después ya empiezas a tener esto, es el brutalismo, el cubismo de Picasso, que son los protoprogresismos para, ¿no?, deconstruir al ser humano. Pero el arte se entiende de esa manera, también es judeocristiana. La forma, por ejemplo, de la música, todas las expresiones culturales, es decir, la arquitectura, la cultura, la política, todo se entiende de ese cristianismo. En segundo lugar, que creo que, y lo dije hace poquito, el hecho de que a través, por ejemplo, de los 10 mandamientos, tú estableces un primer código legal, rudimentario, pero es un código legal. Esto visto desde una perspectiva secular, independientemente de lo que tú puedas interpretar los 10 mandamientos. Es un código de leyes. No matarás, absoluto, es un valor absoluto. O sea, no matarás bajo ninguna circunstancia. Honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, un valor absoluto, el respeto, ¿no? No desearás la mujer del prójimo. Claro, porque se sabe pues, que si tienes sociedades que son promiscuas, entonces al final lo que vas a tener es un desastre. No tienes cohesión social. Esos eran principios
inquebrantables. A eso me refiero con absolutos, eran males absolutos. Y los absolutos son fundamentales para, vamos a decir, dar cierta estructura y cierta organización a sociedades donde hay individuos que naturalmente van a tener conflictos de interés o intereses comunes, o sea, intereses diferentes que pueden chocar. Por lo tanto, tú apelas a este principio, a este marco de absolutos para que te ayude a mediar estas diferencias. Sin estos absolutos tú no tienes civilización, no puedes formar una civilización. Y eso es lo que te dio el cristianismo. El progresismo se alimenta de la abolición, o sea, se alimenta y solamente es posible gracias al relativismo, donde, por ejemplo, verdades absolutas no lo sean. La diferencia entre un hombre y una mujer desnudos es autoevidente, es una verdad absoluta. No, no es verdad. Depende, te puedes construir socialmente. ¿No? Que el amor, los amores se expresen de diferentes maneras. Entonces te abren espacio para la pedofilia. Ese es un mal absoluto, que el relativismo te permite, ¿no?, hacerlo más palatable. Y esa relativización completa de las instituciones, de las interacciones, de los códigos culturales, ¿no?, de las relaciones de poder político, de las relaciones de mercado, es decir, en todos los ámbitos de la vida humana, terminan generando consecuencias que son nefastas. La consecuencia más grave y más dramática es la disolución, la propia disolución de esa civilización. Y al entrar a esa propia disolución de la civilización, entrarías en lo que ya Thomas Hobbes en el siglo XVII planteó como este estado de la naturaleza, ¿no? El homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, o sea, la ley del más fuerte. En este mundo donde tú destruyes estos parámetros de negociación común, ¿no?, tienes un estado de la naturaleza. ¿Y qué va a hacer? Se va a imponer el más fuerte. Y al final lo que tú tratabas de evitar es todo lo que se va a exacerbar: el abuso, la prepotencia, la violencia, la censura, la pérdida de libertades. Finalmente llegas a esto, ¿no? Estás en un estado completamente caótico y la gente en su desesperación empieza a pedir un leviatán, que es lo que se está generando. Entonces están destruyendo a la civilización para generar un estado de la naturaleza, y que esta gente, ¿no?, pida: oye, ¿sabes qué? La cosa está tan grave que por favor necesitamos un leviatán. Y en este caso el leviatán del siglo XXI es un leviatán, un tecnoleviatán. Una de las cosas que yo he estado observando es cómo el progresismo, a través de diferentes caballos de Troya, se va metiendo dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, se va contaminando la forma de creer del cristianismo, y el propio cristiano está cada vez haciéndose más relativista, inclinándose hacia el progresismo. ¿Es mi opinión personal esto, o vos compartís de que hay algo de verdad en esto que observo, Miklos? Totalmente de acuerdo, pero yo haría una salvedad. No es el cristiano, es el verdadero cristiano. Ajá. Hay una diferencia ahí, muy importante, porque para lo que ha servido si para algo ha servido esta porquería de pandemia que hemos tenido que sufrir, y esta abolición injustificable de libertades, es que ha permitido separar la paja del trigo dentro de la propia religión, dentro del propio cristianismo, tanto católico como protestante. Entonces, cuando tú dices los cristianos, no, los verdaderos cristianos que han sido puestos a prueba en esta situación tan difícil. Cristianos que a la primera empezaron a sentir vergüenza de ser cristianos y ni siquiera lo decían. Esos son los cristianitos más light. Pero ahora estás viendo a los cristianos que sí combaten el hecho de que se les exijan. ¿De cuándo acá Dios, ¿no?, le dijo a sus fieles, a sus creyentes, que tenían que sentir miedo a la muerte? Por favor, el templo de Dios o la iglesia de Dios es el sitio donde tú estás en paz con el Señor y entras y conversas y no tienes temor absolutamente nada. Uy, que ya no vamos a dar, bueno, en el caso, en el rito católico, ¿no?, cuando vas a dar la hostia, ya no te la dan en la boca, ahora te la dan en la mano. ¿De cuándo acá? O sea, deformando los ritos, es literalmente destruir la institución y cuando hablo de la institución me refiero, ¿no?, a la institución como un conjunto de organizaciones y a la institución como un conjunto de reglas, formales e informales, en sus ritos, sus tradiciones, sus culturas, etcétera, sus valores. Que lo que antes era inaceptable y que aparece en sus propios códigos, ahora sea aceptable. Entonces tú me dices, los cristianos, los verdaderos cristianos,
yo estoy, y esto es una opinión personal, es momento, no es el momento de los líderes de las iglesias, vamos a decir, del catolicismo y del protestantismo. Es el tiempo de los creyentes, de los laicos, de los creyentes de a pie. Es el tiempo de ellos. No es el tiempo donde están esperando respuestas de sus líderes, sino son momentos donde ellos tienen que dar, ¿no? Yo creo la pauta a sus líderes incluso. Porque debe ser muy difícil también, me pongo en el lugar de aquellos líderes, tanto católicos como protestantes, con la enorme carga de responsabilidad que tienen, sentirse abrumados, ¿qué hacemos? Porque hay líderes muy valientes, tienen que sentir el respaldo de su feligresía, de su gente, y es el tiempo de los laicos, es el tiempo de los cristianos de a pie. En ellos va a estar la respuesta, no van a encontrar las respuestas en los líderes, pienso yo, o no solamente en ellos, ¿no? Porque al final yo creo que no hay vergüenza en la derrota si es que por lo menos se dio la batalla de manera honesta y si se dio la batalla de manera comprometida. Podremos mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles, hijo, hija, por lo menos yo no me quedé callado, yo no fui parte de esto y yo di todo para luchar. Miklos, te mando un abrazo enorme y estoy muy agradecido con vos. Gracias, Santiago. Un fuerte abrazo y a toda la gente también éxitos y que tengan una bonita semana.